Una de las cosas que más aleja a las personas de Dios no es el pecado, sino intentar demostrarle a Dios que son buenas. Y déjame explicarte por qué digo algo tan extraño. Porque la mayoría de nosotros hemos escuchado exactamente lo contrario toda la vida. Nos enseñaron que el problema es que la gente no hace suficiente cosas buenas, que no ora lo suficiente, que no se esfuerza lo suficiente, que no cambia lo suficiente y que no se compromete lo suficiente. Pero cuando leo los evangelios encuentro algo que me llama profundamente la atención. Las personas que más chocaron con Jesús no eran los ladrones, no eran las prostitutas, no eran los publicanos, eran precisamente las personas que más intentaban demostrar que eran buenas. Existe una diferencia enorme entre acercarse a Dios como un pecador que necesita misericordia y acercarse a Dios como una persona que cree tener algo para ofrecerle. Porque cuando una persona cree que tiene algo para ofrecerle a Dios, aunque sea un poco, sin darse cuenta, empieza a confiar en eso. Empieza a mirar sus obras, empieza a mirar su esfuerzo, empieza a mirar sus méritos y deja de mirar la misericordia de Dios. Por eso me parece relevante estudiar una historia que se encuentra en los evangelios y que no comienza con un ladrón, no comienza con un asesino, no comienza con una persona que todos consideraban mala. Comienza con uno de los hombres más religiosos de su tiempo y termina de una manera tan sorprendente que todavía incomoda a muchas personas. Lo interesante es que esto no empezó en los tiempos de Jesús. Si observamos la Biblia desde Génesis, veremos que este problema aparece una y otra vez. Por ejemplo, cuando Caín y Abel se presentaron delante de Dios, ambos se acercaron con una ofrenda, pero había una diferencia enorme entre ellos. Abel se acercó reconociendo su necesidad de un sustituto. Caín se acercó con el fruto de su trabajo. Uno llegó confiando en la provisión de Dios. El otro llegó confiando en lo que él mismo había producido. Por eso creo que desde ese entonces la humanidad quedó dividida entre esos dos caminos. El camino de confiar en Dios y el camino de confiar en uno mismo. En Génesis 11 encontramos a los hombres construyendo la torre de Babel. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre. Observa esas palabras. Hagámonos un nombre. No estaban buscando el nombre de Dios. No estaban buscando la gloria de Dios. Estaban intentando construir algo que los hiciera aceptable por sí mismo. Algo que naciera de ellos. Algo que pudieran mostrar. Y cuando llegamos a los tiempos de Jesús, encontramos exactamente el mismo problema. Pero esta vez vestido de religión. Vestido de conocimiento bíblico. Vestido de buenas obras, vestido de una apariencia espiritual. Y es precisamente allí donde Jesús cuenta una de las parábolas más impactantes de todo el Evangelio. Porque antes de presentarnos a los personajes, Lucas nos revela el motivo por el cual Jesús contó esa historia. Lucas 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Creo que no es una pérdida de tiempo detenernos en este punto, porque si no entendemos este versículo, no entenderemos la parábola. Jesús no está hablando de personas inmorales, no está hablando de criminales, no está hablando de ateos, está hablando de personas que confiaban en sí mismas. Y acá aparece una pregunta muy importante. ¿Qué significa confiar en uno mismo como justo? Porque la mayoría de las personas respondería inmediatamente, yo nunca hice eso. Pero el problema es que esta confianza suele ser muy sutil. No aparece diciendo confío en mí, aparece diciendo yo oro, yo ayuno, yo sirvo, yo me esfuerzo, yo intento hacer las cosas bien, yo no soy como los demás. Y poco a poco la mirada deja de estar puesta en la misericordia de Dios y comienza a descansar sobre lo que la persona hace. Por eso Jesús comienza la parábola diciendo, 2 hombres subieron al templo a orar. Y acá ocurre algo extraño, porque si hubiéramos vivido en aquella época, probablemente todos habríamos apostado por el mismo hombre. Lucas 18:11-12 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Cuanto más leo estas palabras, más me impresiona la precisión con la que Jesús describe el corazón humano. Porque Jesús no estaba hablando solamente de un hombre que vivió hace 2000 años. Está revelando una forma de pensar que sigue viva hasta nuestros días. Observa cómo comienza el relato. El fariseo puesto en pie.
A primera vista parece un detalle sin importancia, pero contrasta inmediatamente con el publicano que veremos más adelante. Uno está de pie, el otro ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo. Uno viene confiado, el otro viene quebrantado. Uno cree que tiene algo para presentar, el otro cree que no tiene nada. Y la diferencia entre ambos no está en la posición del cuerpo, está en la posición del corazón. Pero creo que hay algo todavía más impactante. La Escritura dice, oraba consigo mismo. Y quiero que nos detengamos en esto. No dice simplemente que oraba. No dice solamente que habló con Dios. Dice que oraba consigo mismo. Parece una oración. Suena como una oración. Tiene forma de oración. Pero en realidad es una conversación con su propio orgullo. Porque cuando observamos cuidadosamente sus palabras, descubrimos algo sorprendente. Toda la oración gira alrededor de él. Yo no soy. Yo ayuno. Yo doy diezmo. Yo no soy como los demás. Dios aparece mencionado al comienzo, pero inmediatamente desaparece. Y el centro de toda la oración pasa a ser el propio fariseo. No está contemplando la grandeza de Dios. No está reconociendo su necesidad. No está pidiendo misericordia. Está hablando de sí mismo. Y aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo llegó este hombre a la conclusión de que era diferente a los demás? Porque él dice, no soy como los otros hombres, pero Dios dice otra cosa. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Y Romanos 3:23 declara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Observa el contraste. Dios dice, no hay justo, el fariseo dice, yo no soy como ellos. Dios dice, todos pecaron. El fariseo dice, yo soy diferente. Entonces la verdadera pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿El hombre o Dios? ¿El acusado o el juez? Porque cuando una persona comienza a confiar en sí misma, inevitablemente termina contradiciendo el diagnóstico de Dios. Y acá entendemos mejor por qué Lucas dijo que estos hombres confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Porque las dos cosas siempre van juntas. Cuando una persona se mide por sus obras, necesita compararse, necesita encontrar a alguien peor, necesita encontrar a alguien que fume, alguien que tome alcohol, alguien que adultere, alguien que fracase, porque esa comparación alimenta la sensación de justicia propia. Es por eso que el fariseo necesita al publicano. Sin el publicano no puede sentirse superior. Sin el pecador visible no puede exhibir su propia bondad. Y esto sigue ocurriendo hoy. Muchas personas no se comparan con la santidad de Dios, se comparan con otros hombres. Y cuando encuentran a alguien peor que ellas, ahí concluyen que están bien. Pero Dios nunca nos llamó a compararnos entre nosotros. Dios nos llamó a mirar su santidad. Y cuando la luz de Dios ilumina el corazón humano, desaparecen las comparaciones. Entonces el fariseo continúa diciendo, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Creo que es importante que nuevamente nos detengamos en este punto, porque Jesús enseñó algo que destruye completamente esta forma de pensar. Porque Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quiero que observe lo que hizo Jesús. Tomó el adulterio y lo llevó al corazón. Tomó el problema y lo llevó a la raíz, porque delante de Dios el asunto nunca fue solamente lo que hacemos, también es lo que somos, también es lo que habita dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo en Marcos 7:21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El fariseo estaba mirando sus acciones. Jesús estaba mirando su corazón. Y cuando Dios mira el corazón humano, todos quedamos al mismo nivel. Todos necesitamos misericordia. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos de la gracia. Luego el fariseo menciona algo que probablemente impresionaba a quienes los escuchaban. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Y nuevamente encontramos el mismo problema. No hay nada malo en ayunar. El problema es utilizar el ayuno como evidencia de justicia, como si el ayuno pudiera convertir al pecador en justo delante de Dios, como si el esfuerzo humano pudiera resolver el problema del corazón. Después agrega, doy diezmo de todo lo que gano. Y nuevamente debemos preguntarnos, ¿puede el diezmo justificar a una persona delante de Dios? Jesús habló precisamente a los fariseos sobre este tema. En Mateo 23:23 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia,
la misericordia y la fe. Observa esto. Diezmaban pero seguían lejos de Dios, porque el problema nunca fue la cantidad de obras. El problema era dónde descansaba su confianza. Y cuanto más analizamos esta oración, más evidente se vuelve algo extraordinario. El fariseo nunca pide nada. No pide perdón, no pide misericordia, no pide ayuda, no pide salvación, no pide gracia, porque quien se considera rico no pide, quien se considera sano no busca médico, quien se considera justo no busca justificación. Y precisamente ahí aparece la tragedia de este hombre. Tenía religión, tenía conocimiento, tenía disciplina, tenía reputación, pero no tenía necesidad. Y un corazón que no reconoce su necesidad jamás buscará la misericordia de Dios. Por eso cuando el publicano aparece en escena, todo cambia. Lucas 18:13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué diferencia tan enorme con el fariseo. El fariseo estaba de pie, el publicano estaba lejos. El fariseo habla de sus virtudes, el publicano habla de su necesidad. El fariseo mira a los demás, el publicano parece haberse olvidado de todos los demás. Ya no está buscando a alguien más pecador que él. Toda comparación terminó. Ahora solamente quedan dos personas en su mente, Dios y él. Y cuando eso ocurre, la historia cambia completamente. La Escritura dice estando lejos. ¿Pero por qué lejos? Porque él sabe quién es. No está intentando aparentar algo. No está intentando impresionar a Dios. No está intentando defenderse. No está intentando justificarse. Está lejos porque reconoce su condición. Y luego dice algo aún más impactante. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Te imaginas esa escena? El fariseo mira hacia arriba. El publicano mira hacia abajo. El fariseo exhibe confianza en sí mismo. El publicano ha perdido toda confianza en sí mismo. Y es precisamente ahí donde comienza la esperanza. Porque mientras una persona sigue confiando en sí misma, nunca buscará un Salvador. Mientras siga creyendo que puede justificarse, no buscará justificación. Mientras siga creyendo que puede arreglarse, no buscará gracia. Por eso Jesús dijo en Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médico. Podemos observar estas palabras. Los sanos no buscan médico, los enfermos sí. Y el problema del fariseo era precisamente ese. Creía estar sano. El publicano sabe que está enfermo. Y después ocurre algo que muchos pasan por alto. La Biblia dice, se golpeaba el pecho. No se golpeaba la cabeza, no se golpeaba las manos, se golpeaba el pecho. Porque en la mentalidad bíblica, el corazón representa el centro del hombre. Es como si estuviera diciendo, el problema está aquí, el problema soy yo, no son los demás, no es el gobierno, no es mi vecino, no es mi familia, no es mi pasado, el problema está en mi propio corazón. Y en esto encontramos algo que el fariseo jamás entendió. El fariseo veía pecados, el publicano veía pecado. El fariseo veía acciones, el publicano veía una condición. El fariseo observaba conductas externas, el publicano reconoce una necesidad interna. Y entonces pronuncia una oración que contiene una de las palabras más importantes de toda la parábola. Dios, sé propicio a mí, pecador. La mayoría de las traducciones modernas dicen, ten misericordia de mí, pero la palabra utilizada aquí es más profunda. Está relacionada con la propiciación, está relacionado con el sacrificio, está relacionada con aquello que cubría el pecado delante de Dios. El publicano no está diciendo simplemente Dios, ayúdame. Está diciendo algo mucho más profundo. Está diciendo Dios, si voy a ser aceptado delante de ti, tendrá que ser porque tú proveas aquello que yo no tengo. Mira este punto extraordinario. El fariseo habla de lo que él hizo. El publicano habla de lo que Dios debe hacer. Por eso el fariseo confía en sus propias obras. El publicano confía en la misericordia. El fariseo presenta mérito. El publicano presenta necesidad. Y poco a poco comenzamos a ver la sombra de Jesucristo. Porque toda la Biblia apunta a un momento donde Dios mismo proveería la propiciación definitiva. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre. Y es ahí donde encontramos la respuesta. El publicano no conocía todos los detalles. No sabía cómo lo haría Dios. No sabía que un día el Hijo de Dios moriría en una cruz. No sabía que un día aparecería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero comprendía algo.
Si iba a ser salvo, no sería por sus méritos, sería por la misericordia de Dios. Y entonces llegamos a la frase más sorprendente de toda la historia, la frase que dejó sin palabras a quienes escuchaban a Jesús. Lucas 18:14 dice: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Imagínate por un momento que estás escuchando esta historia por primera vez y has visto al fariseo, has escuchado su oración, has visto su disciplina, su ayuno, su diezmo, su reputación. Luego aparece el publicano, un hombre despreciado, un hombre sin prestigio, un hombre que ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo. Y entonces Jesús pronuncia su veredicto: Este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y quiero que te fijes en estas palabras, porque Jesús no dice este hombre descendió a su casa mejorando. No dice este hombre descendió a su casa con una nueva oportunidad. No dice este hombre descendió a su casa con una segunda posibilidad. Dice justificado. Y esa palabra es enorme, porque justificar no significa ayudar a alguien a mejorar. Justificar es declarar justo. Es un término judicial. Es el lenguaje de un tribunal. Es el lenguaje de un juez pronunciando una sentencia. Creo que esto nos lleva a una pregunta que debemos responder. ¿Cómo puede un pecador salir justificado delante de Dios? Porque el publicano sigue siendo publicano. No tuvo tiempo de cambiar. No tuvo tiempo de reparar su pasado. No tuvo tiempo de hacer buenas obras. No tuvo tiempo de demostrar nada. Simplemente pidió misericordia. Y sin embargo Jesús dice, descendió a su casa justificado. Eso significa que la justificación no nació de las obras del publicano, nació del corazón de Dios. Y acá encontramos algo que atraviesa toda la Biblia. Abraham fue justificado por fe. David habló de la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia, sin obras. Pablo enseñó exactamente lo mismo. Romanos 4:5 dice: Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Si observamos cuidadosamente estas palabras, no dice justifica al hombre bueno, no dice justifica al hombre que ya cambió, no dice justifica al hombre que logró obedecer, dice justifica al impío. Y eso es exactamente lo que vemos en Lucas 18. El fariseo vino presentando méritos, el publicano vino reconociendo su necesidad, el fariseo vino con argumentos, el publicano vino con misericordia. El fariseo vino con una lista. El publicano vino con una súplica. Y Jesús declara justo al hombre que no tenía nada para presentar. ¿Pero por qué? Porque la justicia que salva nunca nació en el hombre, siempre nació en Dios. Eso explica por qué Pablo escribió en Filipenses 3:9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Observa la diferencia. Mi justicia, la justicia de Dios. Y aquí está la batalla de toda la historia humana. Caín quiso presentar su justicia. Babel quiso presentar su justicia. El fariseo quiso presentar su justicia. Israel quiso establecer su propia justicia. Y millones de personas siguen intentando hacer exactamente lo mismo. Pero el Evangelio anuncia algo completamente distinto. No se trata de presentar nuestra justicia delante de Dios. Se trata de recibir la justicia que Dios proveyó en Jesucristo. Por eso el versículo termina diciendo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y muchas veces este versículo se interpreta como una enseñanza sobre la humildad humana. Pero Jesús está hablando de algo más profundo. El fariseo se enaltece porque cree que tiene algo que presentar. El publicano se humilla porque reconoce que no tiene nada. Uno confía en sí mismo, el otro confía en la misericordia de Dios. Por eso llegamos a una conclusión que sigue siendo ofensiva para el orgullo humano. La entrada al reino de Dios está cerrada para quienes creen que pueden justificarse a sí mismos, pero permanece abierta para quienes reconocen su necesidad de gracia. Por eso el publicano salió del templo con algo que el fariseo jamás encontró. No salió con más disciplina, no salió con más obra, no salió con más mérito, salió justificado. Y cuando una persona comprende esto, comienza a entender por qué Jesucristo vino al mundo. No vino para ayudar a los justos, vino para salvar a los pecadores. No vino para completar nuestra justicia, vino para hacer nuestra justicia. No vino para mejorar las hojas de higuera del hombre, vino para vestir al hombre con una justicia que no nació en él, sino en Dios. Y quizás ahora entendemos mejor por qué una de las cosas que más aleja a las personas de Dios no es el pecado,
sino intentar demostrarle a Dios que son buenas. Porque mientras el hombre intenta presentar algo suyo, deja de mirar aquello que Dios ya proveyó. Y toda la parábola del fariseo y el publicano apunta finalmente a una sola persona, Jesucristo, el único justo, el único que nunca necesitó pedir misericordia para sí mismo, el único que pudo cargar con la culpa de otro, el único por medio de quien Dios puede justificar al impío sin dejar de ser justo. Y esa es la razón por la cual el Evangelio sigue siendo una buena noticia. Porque la salvación no descansa sobre lo que nosotros logramos hacer para Dios, descansa sobre lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo.